Bueno, muy buenas noches. Estoy aquí en mi peluquería, en mi lugar mi cubículo de entrevistas, asignado para este espacio. Y hoy estoy con un invitado, Miguel Sterlich, peluquero chileno, que ahora Mm, nos va a contar. ¿Eh? no, soy mendocino. ¿Cómo es eso? Soy mendocino. Ah, no viví Nací en en Chile. Mendoza. No, mendocinísimo como el Malbec. Entonces, bueno, me informaron mal. No, no Pablo, pero evidentemente yo entendí mal el tema de que era de Chile. ¿Por qué tengo entendido? Porque era un uruguayo. No, porque Samuel es de Chile. Samuel, A lo mejor está. Sí. Samuel. Ok, bueno, vamos a arrancar de nuevo entonces. Dale. Qué bueno que es una entrevista grabada, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de todas formas, me Todo bancaba el bien. furcio, no había problema. Bueno, muy buenas noches. Hoy estoy con Miguel Sterlich, peluquero de Mendoza, eh, a quien conozco a través de un amigo en común, Pablo Espinosa, integrante de la Intercoafer también, ¿sí? Y bueno, después de muchas idas y vueltas, pude conseguir esta entrevista. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado este tiempo para estar. Sé que, como le agradezco a todos, sé que todos tienen sus trabajos, sus cosas, y tomarse un tiempito para esto, realmente hay que hacer un esfuerzo. Te agradezco nuevamente y bienvenido al canal, Miguel. Todo tuyo para que te presentes. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar contigo. Un placer estar con tu audiencia. Me voy a presentar completamente. Mi nombre es Miguel Estelrich. Soy argentino, nací en Mendoza hace mucho tiempo atrás. Llevo 39 años de peluquería. Sí. Soy presidente de la Intercoafir América Latina Ajá. y también director artístico de la Intercoafir Brasil, que es donde yo resido. Yo resido en Blumenau, que es el sur de Brasil. Tengo una peluquería aquí y vivo en Brasil a 30 años. O sea que vos sos mendocino, pero residís en Brasil. Exacto, a 30, 29, para ser exactamente, va a ser en enero, hace 30 años que vivo aquí. Ajá. Específicamente, ¿en qué lugar estás? Estoy en Blumenau, que es el sur de Brasil, a unos 60 kilómetros de Camboriú, que todo el mundo conoce, a pesar de que Blumenau es una ciudad bastante conocida también por causa de la Oktoberfest y demás. Pero bueno, siempre colocamos como referencia a Florianópolis, que es 170 kilómetros, o Camboriú, que son 60 kilómetros. Son los dos lugares que conozco. Ah, muy bien. Pero en una época acá se nombraba mucho, pero mucho, la ciudad de Blumenau. En mis 20 más o menos, no sé por qué. Tal vez por la Estaba Oktoberfest. corrigiendo tu apellido que lo tenía mal. Muy bien, tal vez es por la Oktoberfest que debe haber empezado en esa época. Entonces, la ciudad quedó muy conocida por causa de la fiesta y por causa de unas inundaciones que fueron lo que le dio el comienzo a la fiesta. Fue por causa de animar a las personas después de haber tenido unos 25 días de inundación. Y fue muy bravo eso, en ese lugar. Sí, mucha gente murió, fue catastrófico, digamos. Ah, Pero bueno. bueno, yo conozco eso a través de la historia porque no vivía acá, eso fue en 1985. Ajá, ajá. Miguel, bueno, el canal se trata un poco de que nos conozcamos entre los peluqueros, de que la gente nos conozca a nosotros desde otro lugar, no solamente con una tijera y un peine en la mano. Y bueno, arranco siempre con una pregunta que es la que a mí me interesa mucho porque me encanta saber cómo cada uno comienza. ¿Cuál fue tu clic para decir, a ver, no, no soy peluquero, soy peluquero? Bueno, sí, si yo te cuento una historia así que desde chico ya tenía la Sí, historia sí. súper clara, sería mentira, porque no, en Ajá. realidad nunca, no es que no se me pasó así, ya jugué con eso, ¿no? Pero yo jugaba con tanta cosa que entonces era más un juego. Todo empezó con un grupo de amigos que decidió hacer un curso de peluquería cuando yo tenía 14 años.
con Nicolás Aceta, que era un peluquero de Mendoza que daba cursos después de el horario comercial. Y ellos propusieron de que empezara a hacer el curso y dije, bueno, vamos a ver cuál es. Y bueno, me encanté con la historia. Siempre fui una persona muy manual y además de eso, siempre fui una persona que me gustó mucho la estética. Bien. Todos los sentidos, en el sentido del arte, en el sentido del visual, en el sentido, o sea, de todo, arquitectónico y todo. Entonces, bueno, fui un poco en contra de lo que mi papá quería, ¿no? Que los padres organizan siempre la vida de los hijos. Entonces creó un pequeño conflicto al comienzo, pero después, cuando vio que la cosa era seria y que era Sí. eso lo que yo quería, quedó todo súper bien. Hasta inclusive hay una historia súper bonita que para mí es súper bonita porque mis padres hacían ya un tiempo que estaban separados y entonces lo que tenía esa ventaja de que lo que uno me decía que no, el otro me decía que sí. Entonces, bueno, van a salir unas palabras en portugués con seguridad en el medio. No importa. Entonces mi mamá, cuando yo le comenté que quería hacer el curso de peluquería, mi papá me había dicho que no en cuanto le pedí el dinero. Y yo me dijo, no, no hay problema, que está el anillo de casamiento, lo vamos a vender. Y lo vendió y con eso pagamos el curso. Entonces, fue así que comencé y desde que comencé nunca más paré. Comencé a trabajar en una peluquería mientras todavía no había terminado el curso, digamos, que era un curso de 3 meses, 2 veces, 3 veces por semana, a la noche, o sea que era más como para tener una noción, porque no se aprendía mucha cosa, ¿no? En aquella época se Ok, enseñaba ok. a poner ruleros, bigudís, creo que tuve unas 2 o 3 aulas de corte y después a peinar, pero era poco más, era como para tener una noción y después te tenías que largar a trabajar y aprender trabajando, porque era la época, Miguel, era vos- 1984, sí. entonces era la manera que se aprendía. Vos ahí me estabas hablando de que arrancaste a los 14. Sí, Hiciste todo ese proceso, 14, 15, 16. ¿En qué ajá, momento empezaste a trabajar vos por tu cuenta? O al menos por tu a cuenta en ganar el dinero, sentido, ¿eh? a sobrevivir de esto. No, 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 no. ¿Cuándo empezaste a agarrar cabezas y a cortar, a hacer color, lo que Ah, fuese, bueno, aunque no, sea en a dependencia? partir de los 15 yo ya me cambié así, porque empecé a trabajar en un salón muy grosso, Ajá. Siempre en sino que Mendoza. claro, ahí solamente era barrer el pelo y lavar cabezas. Entonces, cuando había alguna oportunidad, tipo alguien que trabajaba ahí, alguna cosa, o yo llevaba gente, yo llevaba amigas, Sí. ahí tenía la oportunidad de colocar mano en la masa. Y después, bueno, salió una oportunidad de una otra peluquería que ahí yo ya iba a actuar como profesional. Siempre en Mendoza esto que me estás contando. Siempre en Mendoza, Bien. estuve hasta el 80 y final del 87, comienzo del 88 estuve en Mendoza. Entonces ahí, como era la manera de aprender, estuve como que trabajando en varios lugares, tipo alguien decía, en aquel lugar hace muy bien permanente, entonces yo iba allá, buscaba trabajo y me quedaba un tiempo trabajando hasta aprender, después en otro lugar hace muy bien color y así fue, educándome a medida que iba trabajando, porque era la única manera. Entonces ¿Cuándo, estuve cuándo- ahí. cuándo se produce esta y por qué esta ida de Mendoza a Blumenau? Ah, no, no, antes hubo una ida a San Juan, que estuve unos meses viviendo en San Juan cuando cumplí los 18 años. En realidad yo siempre fui encantado de Buenos Aires, ¿no? Cuando Ajá. yo tenía 15 años me fui de vacaciones a Buenos Aires y no quise volver. Ahí mi papá me dijo, no, sos muy chico, o venís o te voy a buscar. Entonces yo preferí volver. Entonces, pero ya prometiendo, cuando yo cumpla los 18 me voy a ir a vivir a Buenos Aires y ahí él me dijo, bueno, cuando cumplas 18 vas a hacer lo que quieras. Y sino que vino San Juan antes de eso. Yo conocí un peluquero que era un excelente peluquero, que es Fabián Flores, una Sí, referencia, Fabián Flores. sí, sí, lo conozco. Entonces, una Lo escuché nombrar. referencia,
muy grande en cuanto a la peluquería en Argentina y me propuso ir a trabajar con él y como yo era de esta persona que le encanta aprender con grandes profesionales, fui y estuve unos 10 meses viviendo en San Juan trabajando con él. Ahí después salió aquella historia, ¿no? Necesitaba una ciudad muy grande para vivir, para crecer y para demás. Y ahí vino el cambio para vivir en Buenos Aires. Y en Buenos Aires estuve 5 años. Ajá. Estuve trabajando en varios lugares. Trabajé con Martinucci, trabajé con Giordano y después terminé en un salón muy chiquito en La Horqueta, en San Isidro, donde estuve la mayor parte del tiempo, debo haber estado ahí unos 4 años más o menos. Ujú. Y en ese lugar conocí un brasilero y tenía una amiga que tenía una peluquería aquí en Blumenau. Y como yo estaba casado, mi marido era una persona que era alucinado por Brasil, quería vivir en Brasil y quería vivir en Brasil, entonces apareció esa oportunidad, esa conexión, y mi amigo me dijo, mira, si vas a Blumenau, mi amiga le encantaría que, seguro que te quedas ahí trabajando, y le dije, bueno, llamale, y así en cuestión de 4 o 5 meses ya estaba viviendo acá. Y ahí ya te quedaste. Y ahí ya me quedé. Dentro de esos 29 años que vivo aquí, pasé una temporada de unos 9 meses en España, una vez en Ibiza, porque era uno de mis sueños vivir en Ibiza. Y bueno, necesitaba realizar para ¿Cuánto tuviste saber. en Ibiza? Porque me mareaste, ya estuviste en tantos lados. Sí, bueno, yo soy una persona que soy muy viajero, ¿no? Muy bien, nómada. En realidad fue mi primer viaje a Europa con una amiga, con Gabriela, que trabajaba en una agencia de viajes al lado de la peluquería en La Horqueta y decidimos hacer un viaje juntos por Europa. Y ella tenía una prima que vivía en Ibiza. Entonces, uno de los puntos que alguien fue Ibiza y cuando llegué allá me encantó el lugar. Era un otro Ibiza, supongo que diferente. Eso fue en el año 92. Bien diferente, era algo más naif, más Ajá. hippie. No es el Ibiza de hoy. Y esto me encantó. Y ahí vino la idea de que en algún momento quería vivir ahí. Entonces, cuando acabé me separando de mi marido, yo dije, bueno, yo no tengo por qué estar acá porque en realidad quien quería estar en Brasil era él. Yo dije, me voy a hacer la historia de vivir en Ibiza. Pero era la historia de, Dios, llegar a un lugar, estar ilegal. Allá no conseguía, por pelo hecho de estar ilegal, no se conseguía trabajo en peluquería, entonces Ajá. estaba haciendo otras cosas que no era mi historia. Y después de un tiempo dije, bueno, en realidad yo ya había construido una historia aquí, había construido una base aquí, y dije, bueno, tenía el pasaje de vuelta, y dije, bueno, voy a volver. Y en poco tiempo después ya volví y empecé a trabajar en mi casa. Poco tiempo después, es que yo trabajé con moda durante un tiempo, así mucho, trabajaba mucho con desfiles Ajá. y con editoriales. Entonces, cuando volví, continué trabajando con eso, pero ya los clientes me pedían, entonces comencé a atender en casa. Después llegó un momento que no daba más, ahí abrí mi primer peluquería y ahí fue andando y hasta hoy en día que ya hacen 25 años de que abrí la peluquería. Tremendo. 25 años, y 25 años ahí en el mismo lugar, en el mismo No, salón. no, estoy en el tercer lugar, porque el primero fue una sala comercial en un edificio que yo vivía en el último piso. Entonces, cuando mi casa se quedó chica, alquilé una sala en el mismo edificio para no tener que cambiar y porque soy una persona que me gusta mucho trabajar muy próximo de donde Ajá. vivo, porque cuando vivía en Buenos Aires, yo vivía en Palermo chico y trabajaba en San Isidro, así que me la pasé, qué sé yo, de los 5 años, pasé muchas horas en tren, colectivos y auto cuando Entiendo. después más tarde tuve auto. Entonces, siempre después cuando vine a vivir acá, yo dije, bueno, menos tiempos perdidos en locomoción es más tiempo ganado para vivir. Entonces, después estuvo la segunda peluquería, que ya era en una casa y yo vivía en el primer piso.
Y ahora estoy en esta que es la tercera, que estoy también en una casa, más la casa tiene 3 pisos y la peluquería es el primero, el segundo y yo vivo en el tercero. Y es Blumenau, donde estoy ahora. una ciudad de cuántos habitantes, Blumenau. Blumenau tiene 380.000 habitantes. Ah, bien, una ciudad grande. Bueno, para Brasil no, Ya lo sé, pero para nosotros sí. pero es una ciudad grande, sí. Sí, para Argentina es una ciudad grande. Pero yo Sí. sé que Brasil, todas las ciudades tienen muchas cantidades de habitantes. Eh, ¿Cómo es esto cómo llegás a la presidencia de Intercofer? Bueno, Intercoafer sí, para quien, qué sé yo, quien es de mi época de los 80, siempre fue una referencia muy, muy grande en cuanto a lo que era lo más top en peluquería en el mundo. Entonces siempre fue m- más que una ambición, fue un sueño, ¿no? Nunca me imaginé, yo nunca, qué sé yo, cuando yo conocí Intercoafer era un peluquero que vivía en Mendoza y miraba Modalité y veía a los grandes maestros de Intercoiffure. Entonces, eso era un sueño, no era una cosa que yo pensaba que en algún momento iba a conseguir. Y bueno, la vida me trae a Brasil y en un evento de Vela Professionals, yo conozco una persona que pertenecía a Intercoiffure y me dijo, mira, nosotros estamos buscando gente, sobre todo gente joven, y me invitaron a ser parte de Intercoiffure, lo cual me encantó y acepté. Y en poco tiempo yo ya estaba trabajando como artista para Vela y uno va tejiendo los caminos. Ahí en poco tiempo fui director técnico de Intercoiffure Brasil y después empecé a trabajar como después creo que el próximo paso fue el director artístico, pero eso mucho tiempo después, porque a medida que vas creciendo tu trabajo se hace conocido, ¿no? Y, y empecé a asistir a los eventos internacionales y empezás, bueno, la facilidad de hablar los dos idiomas es grande. Entonces, siempre tuve, Gran ventaja. sí, tuve una ventaja porque estuve participando en muchos eventos de América Latina y en un momento Intercoiffure Mundial me nombró como delegado para América Latina por causa del idioma y por causa de la comunicación que yo tenía. Entonces, bueno, así vas haciendo el networking y empecé a trabajar en el Fashion Team Mundial también de Intercoiffure Mundial. Y después me pidieron para eh, al principio asumir la presidencia porque fue medio que como una indicación del presidente mundial y después tuvimos una elección en la cual fui electo como presidente nuevamente hasta septiembre del año que viene. Ajá, ajá. Bien, sos presidente. ¿En qué consiste ser presidente de Interwafer? O sea, ¿cuál es más allá de que para llegar tenés que tener ciertos méritos, obviamente, tenés que ser muy buen peluquero y Sí, en realidad así lo de peluquero, hay presidentes, el presidente de Brasil, por ejemplo, no es peluquero, es un administrador, un gran administrador. Existen bueno, ¿no? gente que tiene redes de peluquería y que no son peluqueros. Ah, mira. Eh, pero son pocos, pero existen. La historia es, por ejemplo, mi objetivo fue que nosotros pasamos y América Latina es una historia, siempre es la misma, ¿sí? Entonces, nosotros estamos pasando situaciones económicas de altos y bajos todo el tiempo, entonces hubieron Discúlpame. algunos problemas con algunas Discúlpame, secciones. quiero subrayar esto. Dame un segundo. Dos cosas quiero subrayar. Una, me dijiste, no lo sabía, que puede haber en algunas partes del mundo presidentes de Intercoiffeur que no son Ujú. peluqueros. Sí. Una. Y la otra, estamos pasando problemas económicos. Vos me estás diciendo que en Brasil les pasa, no, lo mismo que a nosotros, en Argentina no, no creo. Puede ser hasta que sea diferente, es más, siempre hay problemas económicos. Ok. En este momento nos estamos teniendo problemas económicos graves, pero sí Ah, bueno. hemos pasado final del año pasado, por ejemplo, con el problema de elecciones,
en donde Brasil tiene una historia de que así cuando llegan cerca de las elecciones, como que parece que las personas no saben qué va a acontecer y entonces empiezan a asegurar el dinero, no gastan porque no saben qué va a pasar y en ese no gastar está asegurando el dinero, entonces el dinero no gira y eso acaba creando una crisis momentánea, Ok. pero es una crisis. Ajá. Y bueno, y sabemos que Bolivia, que es otro país que tenemos sección, Perú, son países, Chile inclusive, Uruguay es un país bastante estable, Sí. pero sacando Uruguay, yo creo que todos los otros países son países que suben y bajan, que en un momento están bien, otros no están tan bien. Todo depende del gobierno, será, no sé, si es político o es cíclico. Entonces, la historia es que tenemos que mantener las sesiones. Y cuando se cierra una sección, por ejemplo, llegó un momento que Perú tenía solamente 2 miembros y entonces se decidió, el presidente mundial anterior decidió cerrar Perú. Entonces yo como presidente, la historia fue encontrar nuevas personas para volver a abrir la sección. Entonces esa es una de las funciones. Como presidente de América Latina es diferente de presidente de una sección o de un país, Ok. porque yo trabajo con todos los presidentes, entonces es un cargo administrativo más fácil. Ajá. Yo creo que cuando sos presidente de una sección, tú tienes que ir atrás de miembros, tú tienes que ir atrás de sponsor, tú tienes que tener una sede, si es muy grande, se necesita tener empleados, entonces eso es mucho más complicado. Cuando sos presidente de América Latina es un poco más, no voy a decir fácil, porque no lo es, porque tenés que tener todas las personas que están dentro de América Latina lo más feliz posible, Ajá. intentar hacer trabajos que nos destaquen a nivel mundial. Hoy en día todo es muy networking y eso es algo que yo trabajé muy bien. Por eso vino la indicación cuando fue antes de pandemia mi indicación para presidente de América Latina, porque mi networking con todo el mundo siempre fue bastante. Eso fue un amigo mío que se llama Mauricio Espina, que es un excelente, ya fue director artístico de América Latina también, y es uno de mis mejores amigos. Y él en el comienzo, cuando yo entré a Intercoafil, él me dijo, tío, networking es todo. Nunca te pierdas una foto, nunca dejes de conversar con las personas, sobre todo en los eventos internacionales, porque tú no sabes quién es esta persona, quién puede venir a ser. Y sobre todo porque la esencia de Intercoafil es la amistad, Ajá. independientemente. Ajá. No somos competencia unos de otros, somos amigos. Hay gente que, qué sé yo, que conozco que tiene la peluquería hasta en la misma calle y nunca se vio como competencia. Entonces, en los eventos de Intercoafir Mundial siempre fui la persona que tengo facilidad para hablar idiomas, entonces siempre fui muy comunicativo, siempre fui una persona que fui muy prestativo, entonces cuando se precisaba cualquier cosa yo siempre estuve ahí y eso te crea un networking y eso hace que para todo, no solamente en Intercoafir, para todo ese networking es muy importante hoy en día, ¿no? Bien, me encanta lo que me estás diciendo porque siempre tuve la inquietud de preguntarle a alguien qué significaba Intercoafer, porque yo veo el simbolito que tienen algunas peluquerías, veía gente integrante, he conocido un montón de gente integrante. eh, Generalmente lo asociaba con peluqueros destacados, porque todos los que estaban en Intercoafer que yo conocí eran peluqueros muy buenos en lo que hacían. Y vos me estás hablando que el trabajo, hay un trabajo que vos haces que es un trabajo de hacer una red de trabajo, de conexión con todo el mundo, con todos los peluqueros que están en Intercoafer. Básicamente, Intercoafer es eso. Sí, Intercoafer empezó siendo una asociación que se creó después de la Primera Guerra Mundial, en donde había una crisis en el mundo entero
Y este grupo de 5 peluqueros, que había un francés, un inglés, un austríaco, un alemán y un dinamarqués, se juntaron y tuvieron la idea de hacer algo por el resto de las personas que estaban pasando momentos difíciles. Entonces se creó Intercoafir. Claro que a medida que va pasando el tiempo, muchas cosas van cambiando, Ujú. pero el fundamento de la institución es básicamente la amistad, el compañerismo y ayudar a las personas. Después, con el tiempo, se lo glamorizó bastante, se lo elitizó bastante. Sí, en una época fue así también. Sí, y hoy en día no es tan elitista así, porque en realidad lo que uno busca hoy en día es que seas una buena persona, que seas un buen profesional, que seas un profesional de suceso, ¿no? Que Sí. tengas un patamar eh, elevado, pero primero y principal de que seas una persona íntegra. Si no tienes integridad, no puedes pertenecer a Intercoafil. Está bien, está bárbaro. Me interesaba mucho saber esto porque yo lo tenía asociado con que tenías que ser un peluquero destacado para que te integren y te invitaban. Sí, es que eso existió, cada país tiene su estatuto. Ajá, Cada país muda un poco el estatuto de acuerdo a las necesidades, ya sea sí. políticas o económicas. Entonces siempre eso fue una necesidad y continúa siendo también, no puede ser una persona que no, por ejemplo, en el caso del presidente de aquí, bueno, no sos un peluquero, pero tienes una peluquería o una red de peluquerías que responde por quién eres. No es solamente tu trabajo, el trabajo de sí, de tu empresa, en Ujú, este caso, es lo que te habilita o te garabita para eso. ujú. Entonces, en algunos lugares es mucho más importante que en otros. No nos olvidemos que Intercoafil está en 50 países, así que cada país acaba organizándolo a su manera y como mejor funciona. Hay países que hay, qué sé yo, 10 integrantes y hay países como Alemania que tiene casi 500, Japón que tiene también 400 y poco, Estados Unidos 250. Y entonces, por eso, eso cambia de país para país. ¿Tuviste que viajar mucho por ser integrante de Intercoafer? Más Sí, allá de por el ser peluquero. eh, muchas veces por invitación a eventos y muchas veces porque yo quería estar en los eventos. Entonces es algo que sí, muchas veces he sido invitado, entonces me han mandado un pasaje y hotel para ir a trabajar en lugares así como por ejemplo Malasia, Frankfurt, España, París, varios lugares, Holanda, bueno, Turquía y demás. Y otros lugares que, por ejemplo, cuando hay un evento y yo puedo asistir a ese evento independientemente de donde sea, allá estoy. Porque eso, como te digo, el hecho de que de repente fue un evento de Estados Unidos, que fue el primer evento post pandemia que tuvimos, fue en Chicago, y también hago parte del Central Comité, que es el Comité Central de Intercoafel Mundial, donde se deciden muchas cosas, eventos, y dónde van a ser los eventos, cómo van a ser y todo eso. Y era el primer evento que acontecía a nivel regional, porque era de Estados Unidos, pero estaba el primer evento en el calendario mundial. Y dijeron, ¿alguien quiere venir? Y yo le dije, bueno, yo voy, puedo ir. Y eso te hace de que, por ejemplo, para las personas de Estados Unidos, en cuanto a cualquier persona que me vea, ya viene directamente, me saluda, me conocen. Entonces, por eso digo del network. Si hay un evento en África del Sur y yo puedo ir, voy a ir porque eso va a hacer que las personas de África del Sur o las que están en ese evento me conozcan, sepan quién soy. Eso es una de las cosas que hace que
tú construyas tu marca, tu imagen. Yo lo hice en Intercoiffure y lo hice en Vela, en la cual soy embajador, trabajo como artista más de 15 años. Hice parte de un, de un team que era un team mundial que creaba tendencias. Era un grupo que existió desde 2011 hasta 2018, 19. Fue el último encuentro que tuvimos. Entonces, siempre estando presente, hablando con las personas, conociendo, y eso te hace de que crees lazos, hagas amigos, y, y eso no es necesariamente hacerlo en otro lugar, lo puedes hacer en tu ciudad, lo puedes hacer en tu país. Es la manera que tienes de construir el network, que hoy en día es importantísimo. Cualquier persona que esté escuchando esto, si me dicen, ¿cuál sería tu consejo para crecer en la vida? Es el networking, y sobre todo para el futuro. Muy interesante el concepto. Lo comparto porque creo que cuanto más vos das de vos mismo, eh, más por este concepto que hay, que si bien es un concepto muy vibracional o etéreo, tiene mucha relación con esta cuestión de cuanto más vos te brindás, más recibís. Y creo que el networking tiene mucho de eso, de acuerdo a lo que vos estás diciendo, y me cambiaste la imagen que yo tenía de Intercofer. Bueno, esta es la Intercoiffure de ahora, ¿no? Nosotros vamos a hacer 100 años en 2025. Se viene un evento grandioso que está preparando Intercoiffure Alemania, porque se va a hacer en Hamburgo, que fue la ciudad donde se creó el primer estatuto y se reunieron estos 5 peluqueros. Oh, mira qué bueno. Inclusive la sala donde se reunieron va a ser parte de uno de los eventos. ¿Y va a ser únicamente para integrantes de Intercofer? No, cualquier persona que pague el evento puede participar. Así de simple. Fantástico eso. Bueno, a ver si me entero y Es puedo estar en solamente ese entrar a lugar. intercoiffeurmundial.org y ahí están todos los pasos como para hacer la inscripción. Miguel, ahora yendo un poco más a lo terrenal de tu trabajo diario. Vos en tu peluquería, ¿cómo estás trabajando? ¿Qué tenés? ¿Un equipo de trabajo armado? ¿Con mucha gente? ¿Con poca gente? Así, eso de mucha gente, poca gente es relativo. Ajá, Porque si yo digo que tengo un equipo con 20 personas trabajando, todo el mundo me dice, uy, son muchos, sobre todo cuando yo comento eso en Europa. Eh, Sino que para Brasil no. Para claro. Brasil es un espacio chico. Dentro de mi ciudad soy el más grande. Eh, pero dentro de Brasil es chico porque existen salones con 150, 200 eh, colaboradores. Es una montaña de gente. Sí, demasiado para mi gusto. Ujú. Yo siempre, el crecimiento vino a través de una necesidad cuando yo empiezo a ser parte de Intercoiffure y empiezo a ser parte de trabajar con Vela. Al principio yo salía y mi peluquería moría. Entonces tuve que empezar a crear la historia de que la peluquería funcionara cuando yo estuviera y cuando yo no estuviera también. Entonces en este momento, en total, porque no solamente tengo peluquería, hay estética, la parte de manicura, hay una barbería. Entonces en total somos 20 personas, con la parte administrativa también. Peluqueros somos 10. Y creo que está muy bien, siempre y cuando se necesite más gente. Pero hoy en día, por ejemplo, es muy difícil abrir espacio para personas trabajar si no tienen su clientela. Ajá, Es más fácil dar espacio, que en este momento tampoco en la infraestructura que tengo, no tengo espacio. Están ajá, todas las sillas, los sillones ocupados. ajá. Entonces, no tengo cómo colocar más personas. Debería hacer reformas, debería cambiar cosas y no, no tengo ganas. Está bien. Llega un momento que así se simplifican mucho las cosas,
imagínate, el año que viene voy a hacer 40 años de profesión. Entonces, llega un momento que así, para mucha gente con 40 años vos ya te jubilaste. Ajá, Eh, yo no lo veo así. No, no. está bien. Yo, Sí, 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 una concepción diferente. Yo por lo menos también tengo esa concepción. Eh, ¿Y qué trabajos te gusta hacer en la peluquería o qué trabajos haces? ¿O qué trabajos, yo hago digamos, todo. haces A mí, todo? cuando alguien me pregunta qué es lo que te gusta hacer en la peluquería, a mí me gusta el look total. Y yo maquillo también. Entonces, si Ajá, yo puedo ajá, hacer todo, esa transformación es lo que me da placer. ajá, Obviamente, con lo que más trabajo yo, lo que más facturo en mi peluquería es un corte. ajá. Eh, el segundo es color y en los finales de semana, cuando están los eventos, hago peinado, maquillaje y eso, básicamente. No, lo único que creo que no hago en la parte es alisamientos. Eso hace millones de años. Y bueno, yo creo que nunca lo hice. Lo hice en la época de los alisamientos que hacíamos con harina y líquido permanente. Ah, Hace mucho tiempo hace atrás. mucho tiempo. Eh, Miguel, y con respecto a tarifas, ¿cómo están con respecto a- porque después de la pandemia, en muchos países, incluido Estados Unidos, principalmente Nueva York, se vio muy afectado con ese tema de tener que quedarse por debajo de lo que cobraban. no, nosotros nunca bajamos, Ok, pero tampoco aumentamos. Yo, así, en realidad es una cuestión que es real. Cuando te aumentan tu materia prima, sí, vos tenés que repasarlo, porque si no sale de tu bolsillo, nadie oh, trabaja, paga para trabajar. ok, Entonces, y las personas reclaman muchísimo, exacto. reclaman muchísimo. Entonces, nosotros vimos la manera de crear un sistema que el aumento no nos afectara. Ajá, Que es, yo separé todo lo que es costos de productos y se lo cargo al cliente. Cliente paga por gramo, por ejemplo, va a hacerse una coloración de raíz, gasta 30 gramos, el gramo de coloración tiene un precio y se multiplica por la cantidad de gramos que gasta. Y eso es separado. Entonces, en ese sentido fue mi aumento, que separamos el costo de productos, que del era servicio con el costo del insumo. exacto, que era eso lo que estaba subiendo todo el tiempo, porque así el trabajo paró, pero los precios continuaron aumentando de los insumos. Entonces, para nivelar eso y no tener que bajar, no se podía. Es una realidad. Cobrar menos de lo que uno cobra, uno tiene una infraestructura que si es para, como te decía, si voy a pagar para trabajar, prefiero cerrar y voy a trabajar a un lugar donde yo no me preocupe con nada. Totalmente. Entonces fue la manera que encontramos de solucionar este problema que se creó post pandemia. De todas maneras, nosotros aquí en mi ciudad fuimos una ciudad que yo, vamos a decir así, con mucha suerte, porque nosotros estuvimos parados un mes. Al principio 3 semanas, cuando fue el boom, de la pandemia fueron 3 semanas y después nos liberaron para trabajar con ciertas normas de cantidad de personas. Yo dividí el equipo en dos, entonces unas personas trabajaban lunes, miércoles y viernes y otros trabajaban martes, jueves y sábados para no tener mucha gente en la peluquería. Los horarios los marcábamos de una en una hora y también en la agenda intercalábamos los horarios, nunca marcábamos horarios. Entonces, eso hizo que no ganáramos dinero, pero que también no perdiéramos. Después, cuando hubo una alta de casos, cerramos más una semana. En total fue un mes durante toda la pandemia. Entonces, eso hizo de que no fuera un caos económico. Si no, yo ya hubiera cerrado, ¿no? En la segunda semana yo empecé a hacer cuentas de cuánto dinero necesitaba y si esto iba a ir cuánto tiempo más adelante y daba para aguantar 3 meses. Ah, bueno. Y como, Es una infraestructura muy grande.
es una infraestructura grande. Es como te expliqué, por más que las personas aquí en Brasil tenemos la ley de salón parcero, que se llama, que son todos colaboradores, yo los únicos que son empleados es la parte administrativa. Ujú. El resto, cada uno tiene su propia microempresa y son prestadores de servicios, nada más. Entonces no tengo sueldo de todo el mundo y todo eso. Pero bueno, Qué ventaja. es una casa muy grande, hay que mantenerla, hay que pagar el Sí, sí, alquiler y bueno, y las cuentas no paraban de venir, que fue eso exactamente. Eso no lo que más paraba. me apavoró en la primera, por eso en la segunda semana me puse a hacer cuenta para decir, bueno, si todo continúa así, ¿cuánto tiempo que voy a durar? Miguel, una pregunta que me gusta hacer también es, hablamos de tu pasado, hablamos de tu presente y bien, quiero hablar un poco de futuro. ¿Cómo te ves 5 o 10 años? Continúa sin mucha diferencia, sí, tal vez trabajando un poquito menos porque es lo que he hecho a 5 años atrás. Ajá, Trabajo al menos así en la peluquería, sí. porque en los eventos fuera trabajo más de lo que trabajaba a 5 años atrás o a 10 años atrás. Pero en la peluquería sí. Por ejemplo, a 10 años atrás mi primer horario era 8:30 y el último horario era a las 8 de la noche. Después de un tiempo, todo fue cambiando, todo fue cambiando. Hoy mi primer horario es a las 9:30 de la mañana y a las 6 de la tarde es mi último horario. Y los sábados, si no hay un gran evento, tipo 3 de la tarde, yo ya estoy. Y si puedo matar el sábado, lo mato de una. Ah, No bárbaro. tengo, no tengo ningún, ningún remorso. Entonces, sí, obviamente, yo soy una persona que no soy una persona que estoy esperando jubilarme, pero sí el cuerpo te avisa, el cuerpo te está mostrando que obviamente no tengo más 20 años, entonces tengo que cuidar, pero así, no soy una persona que diga, "Ay, de aquí a poco no voy a hacer más nada, porque no funciono así". Está muy bien, una muy buena decisión y elección. Miguel, bueno, yo ya estoy lleno con la entrevista, realmente me sorprendí, sinceramente te lo digo, porque pensaba algunas cuestiones cada vez que voy a hacer una entrevista y no conozco a la persona, me imagino algunas cosas, pero me termino llevando siempre sorpresa y eso es muy agradable y me termino llevando una sorpresa también contigo. Por toda la historia que contaste, por todo el recorrido, por las cosas que contaste realmente y por lo que ya me habían dicho, pero sos un grosso realmente. Y sí, 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 eso es así. Es un recorrido de peluquería muy intenso y estás hablando de uno de los niveles, si existe un nivel alto en la peluquería, lo has recorrido o lo estás teniendo. Así que te agradezco mucho, muchísimo. Nuevamente te digo que te hayas tomado este tiempo. Y bueno, que sigan los éxitos, Miguel. Bueno, muchas Espero en gracias. algún momento conocerte, verte personalmente y si tengo la posibilidad de ir a Alemania al Muy 2025, bien, hablarlo con Pablo, que estamos organizando de tener una presencia de América Latina bastante fuerte. Entonces, hablarlo con Pablito le voy a comentar y para que lo comentarlo. tengan en cuenta. Sí, porque es como yo digo, inclusive mucha gente que hoy en día no pertenece más a Intercoafit, yo estoy mandándole mensajes diciéndole que ella tiene que estar en este evento porque en algún momento ha hecho parte de Intercoafit, entonces es un evento para festejar los 100 años. Entonces, todas las personas que participaron durante esos 100 años deberían estar en este evento. Lamentablemente no es posible, porque mucha gente no está y aparte porque hay un cupo limitado de 1.500 personas para el evento. Ah, Y pensando que Alemania tiene 500, Japón tiene 300, Estados Unidos también tiene que, hay que apurarse porque no, quedamos sin lugar. Pero bueno, gracias por el espacio. por Me favor, un encanta placer. hablar, me encanta que por más a veces las personas que te escuchan, por más
chico o por lo que más sea, a lo mejor una palabra que vos digas y sirve de inspiración, para mí ya es muy válido. Fantástico. Miguel, te agradezco mucho nuevamente y bueno, dando por concluida la entrevista, espero que, insisto en esto de nuevo, espero que sigan tus éxitos, que puedas resolver de la mejor manera este espacio que te estás logrando de tener presencia sin tanta intensidad, pero que sigan marchando tu negocio de la mejor manera. Bueno, muchas gracias. Un Eh, grande saludo a todos y ha sido un placer estar contigo. Igualmente, muchas gracias. Nos Hasta estamos luego. viendo.